Hola, en este último módulo aprenderemos a utilizar el gráfico de líneas en la herramienta GBD Compare. El gráfico de líneas nos permite principalmente medir tendencias de enfermedades o factores de riesgo. Es decir, que respecto al tiempo podemos ver cómo es que se comporta determinada enfermedad o factor de riesgo. También graficando ubicaciones geográficas en específico. Como hablamos de tendencias, es decir, tiempo, este gráfico tiene la similitud, al igual que el gráfico de patrones, de tener dos ejes. El eje X, como se puede ver en la parte inferior del gráfico, tenemos aquí desglosado el tiempo o los distintos periodos que nosotros queramos tener como visualización de datos. Y en el eje de las Y o en el eje de la otra parte, pues podemos tener la variable que queramos medir. También dentro de este gráfico tenemos la opción de la configuración avanzada y podemos ver que se nos despliegan las mismas opciones de modificación. Podemos escoger una causa o factor de riesgo en específico que queramos medir. En este caso la medición igualmente son las medidas indicadores básicos de GBD Compare, de la carga global de la enfermedad. En este caso lo dejaremos en muertes. Y la ubicación y la edad y el sexo también podemos modificar al gusto. En este caso las ubicaciones, en vez de poner distintos países, vamos al ejemplo de utilizar México. Recuerden que solamente tecleando el nombre del país en esta pequeña pestaña, pues se nos desglosa al México como entidad y la comparativa de cada uno de sus estados. Y entonces podemos ver aquí que tenemos en el título del gráfico todas las causas, en este caso todas las causas midiendo las muertes por 100.000 habitantes como tasa. Tenemos ambos sexos y todas las edades. En este caso o en este gráfico puede ser importante señalar que tenemos también la opción de modificar cómo es que se presentan los datos, es decir, si los presentamos como tasa, como una proporción o en números absolutos. Es importante que también sepas que al menos en este gráfico, como ocupamos la medición de tiempo o evaluamos tendencias, es importante que el métrico se quede en la opción de tasa, porque, por ejemplo, si nosotros lo cambiamos a números absolutos, pues los datos van a variar notablemente y al menos podemos ver, por ejemplo, que el Estado de México lleva una concentración de muertes de números absolutos pues algo mayor, ¿no? O directamente muchísimo mayor pues que cualquier otro estado que está aquí graficado. Y esto pues tiene sentido porque el Estado de México es, el estado de la República más poblado. Entonces en números absolutos es lógico pensar que pues hay en ese estado es en donde más muertes se van a concentrar. O en números absolutos hay mayor cantidad de muertes en el Estado de México. Dada esta indicación, entonces es un poco mejor que para no contaminar los datos que estamos aquí visualizando, pues esta opción de métrica se quede en la opción de tasa. Veamos, por ejemplo, qué pasa si en vez de poner todas las causas, nosotros nos vamos a, por ejemplo, algunas del grupo 1, enfermedades transmisibles, por ejemplo, VIH-Sida. Vemos que la gráfica pues tiene un comportamiento igual muy anómalo. En este caso también podemos ver que señalando con el cursor por encima de alguno de los puntos que cada línea tiene, podemos ver a qué estado hace referencia y en la etiqueta pues nos viene el año, justamente lo que viene en el eje de las X, y la tasa, lo que estamos midiendo en el eje de las Y. Por ejemplo, en Baja California, cuando hablamos de VIH-Sida, mortalidad, tasa de mortalidad por VIH-Sida en Baja California, en ambos sexos y todas las edades, pues podemos ver que hay una tasa de 8.41 muertes por 100.000 habitantes. También, si es que así lo necesitas o así lo precisas, puedes colocar el cursor por encima de alguno de los estados que están aquí graficados, por ejemplo, Oaxaca, y la gráfica tiene la opción o al menos la visualización
de poder resaltar ese estado. Por ejemplo, si nosotros queremos saber en específico de Oaxaca, solamente basta pues con colocar el cursor y podemos ver la línea o el gráfico de ese estado. Y con el cursor pues podemos obtener los datos más en específico. Al menos en esta gráfica pues nos puede servir como ejemplo de dos estados que al menos señalan una tasa de mortalidad por VIH/SIDA pues bastante elevada, ¿no? En este caso Baja California y también la Ciudad de México. Por ejemplo, incluso hay un punto en el que estos dos gráficos se tocan, o hay un pico aquí muy pronunciado en estos dos estados. Y si nosotros resaltamos, por ejemplo, Baja California, pues podemos ver que la gráfica sigue siendo alta en comparación con ese tiempo, ¿no? Igualmente la Ciudad de México, podemos ver la tendencia de las mortalidades por VIH/SIDA y que en México, al menos en el año que está aquí graficado, 1996, pues ha tenido la tasa de mortalidad pues ha sido tendencialmente baja, ¿no? O a la baja. Caso que pues ocurre pues en un camino tortuoso, pero ocurre también en Baja California. Incluso en el año 2004 pues hubo un poco más de muertes que en el año 2000, en 2004 hubo más muertes o tasa de mortalidad por VIH/SIDA en Baja California que en el año 1996. Entonces, este gráfico, por ejemplo, nos puede aperturar a distintas hipótesis, o podemos plantear distintas hipótesis de por qué es que sucede este tipo de picos. Por ejemplo, en las noticias uno puede observar que al menos en el paso fronterizo norte de nuestro país hay altos niveles de prevalencia de VIH/SIDA o de enfermedades transmisibles. No solo contemos VIH/SIDA, contamos también hepatitis, sífilis. Es decir, hay un problema de salud pública algo considerable y podemos verlo aquí graficado, ¿no? Tan solo en Baja California Sur no tiene el mismo comportamiento que Baja California, a pesar de ser prácticamente estados vecinos. Y la Ciudad de México pues también solamente ha tenido ese año un poco anómalo, que es 1996, que ha tenido un pico considerable de tasa de mortalidad, pero pues podemos ver el comportamiento aquí remarcado de que ha ido a la baja. Ya con este gráfico de líneas pues vamos a tener algunos ejercicios que nos pueden ayudar a familiarizarnos un poco más con el gráfico. Y el primer ejercicio nos dice: ¿qué entidad de la República conserva el mayor número de muertes por consumo de droga en hombres de 15 a 49 años? Una vez modificadas nuestras variables, por ejemplo, corroboramos con el título del gráfico: consumo de drogas, hombres, y el grupo etario debe estar en específico en 15 a 49 años. Por ejemplo, en este caso la variable que tenemos que graficar es una causa, puesto que nos preguntan sobre el número de muertes, tal cual una causa. Aquí está especificada en consumo de drogas. Medimos en el eje de las Y la tasa de mortalidad o muertes por 100.000 habitantes. Y en este caso, como evaluamos tendencias con este gráfico, pues en el eje de las X tenemos el tiempo. La ubicación se queda en México. El grupo etario lo cambiamos de 15 a 49 años, que es lo que nos pide el ejercicio, y el sexo en específico hombres. Y el métrico como recomendación igual debe quedarse en tasa. En este gráfico podemos observar que al menos hay 3 estados de la República pues que tienen un comportamiento bastante anómalo respecto a los demás. Podemos ver en este caso a Sonora, que bueno, es de un color un poquito grisáceo, no podemos observarlo muy bien. Sonora lo podemos resaltar, pero pues a diferencia de la gran parte de los estados de la República, pues tiene una tasa de mortalidad un poco más elevada en el consumo de drogas. El punto más alto fue 1999, que con 3.13 muertes por 100.000 habitantes, pero sin duda los otros estados que lideran la tasa de mortalidad, al menos tendencialmente, pues son estos dos, ¿no? Que es Chihuahua y también Baja California. Justamente podemos aquí con este gráfico, evaluando la tendencia, pues plantear diversas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ya con anterioridad mencionamos en el ejemplo que
El paso fronterizo paso fronterizo norte en nuestra república pues tiene problemas de salud pública pues relacionados también al consumo de drogas. Entonces puede ser un indicio de que puede explicar por qué Baja California tiene tasas de mortalidad pues elevadas en cuanto a esta causa graficada. En el caso de Chihuahua pues también es un estado de la frontera norte, y entonces podríamos establecer la hipótesis de que el problema de salud pública en cuanto a consumo de drogas pues también abarca este estado de la república, ¿no? Pero al menos para responder el ejercicio pues podemos decir que es Chihuahua y Baja California las entidades de la república con mayor número de muertes o tasa de mortalidad por consumo de droga en hombres de 15 a 49 años. En el siguiente ejercicio dice, en el año 2021, ¿qué entidad federativa registró mayor número de AVISA o DALIS por diabetes tipo 2? En este caso se nos sigue preguntando acerca de una causa no como tal un factor de riesgo o mediciones de discapacidad. Entonces dejaremos este espacio tal cual como estaba. La causa ahora va a variar, ya no es consumo de drogas sino diabetes tipo 2. Y en el eje de las Y, en vez de medir las muertes, mediremos los años de vida saludables perdidos o DALIs por cada 100.000 habitantes. La ubicación sigue siendo la misma, que es México. En este caso el grupo etario ahora abarca todas las edades y el sexo también en ambos, como lo podemos corroborar también en el título de nuestro gráfico y en los ejes, en este caso el eje de las Y, y como este gráfico sirve para evaluar tendencias, pues en el eje de las X estarán fijadas en los distintos periodos de tiempo. En este caso se nos pregunta que en el año 2021, en específico el año de aquí, ¿qué entidad federativa registró mayor número de AVISA o DALIS por 100.000 habitantes por diabetes tipo 2? Entonces podemos ver que al menos en promedio la mayoría de los estados de la república han aumentado el número de AVISAs o de años de vida saludables perdidos, pero que la entidad que mayor concentra, por ejemplo aquí está el año 2021, que concentra el mayor número de DALIs, pues es Tabasco. En este caso al menos hay 4 estados de la república y que podemos comparar. Tabasco en el año 2021 tuvo una tasa de 3.004.41 DALIs por 100.000 habitantes. Veracruz tuvo en cambio 2.948.64. La Ciudad de México ligeramente menor, la tasa es 2.919.31 DALIs. Y en Morelos 2.885, y al menos estos 4 estados de la república pues lideran esta gráfica, ¿no? Y podemos también, si nos queda un poco de duda, pues resaltar Tabasco poniendo el cursor encima en el nombre, y podemos ver que Tabasco es el estado pues que justamente registró mayor número de DALIs por diabetes tipo 2. Entonces también podemos compartir nuestro gráfico. Recuerden que se hace un enlace en específico de esta interfaz y también de nuestras configuraciones y lo colocamos como respuesta. El último ejercicio dice, ¿en qué año y qué país de las Américas registró el mayor número de muertes en mujeres por diabetes tipo 2? Ahora bien, lo que tenemos que modificar, por ejemplo, la causa, tanto la causa como el valor que estemos graficando pues se van a quedar igual, sigue siendo diabetes tipo 2. En este caso el eje de las Y va a medir muertes o tasa de mortalidad, como lo podemos constatar en el título del gráfico de su lado izquierdo. Las ubicaciones también cambian, en este caso en vez de seleccionar a México como república terminamos seleccionando a las regiones de las Américas. Como bien se puede ver aquí, si nosotros seleccionamos regiones, nos puede dar la opción de la región según la clasificación de la OMS. Por ejemplo, en este apartado, región OMS, y en este caso, región de las Américas. La edad va a quedar como todas las edades, y el sexo en este caso nos están preguntando sobre la mortalidad en mujeres por diabetes tipo 2, entonces el sexo cambiará a mujeres. El métrico se queda en la tasa
Y podemos ver en el título del gráfico pues que están todas las variables correctas, ¿no? En el eje de las X, igualmente pues el tiempo. En este caso tenemos que evaluar dos cosas: en qué año y en qué país de las Américas hay mayor tasa de mortalidad en mujeres por diabetes tipo 2. En este caso podemos ver, por ejemplo, el comportamiento de este país, que es Barbados, y que pues tiene una tasa de mortalidad considerablemente elevada. También en este caso tenemos Trinidad y Tobago, que lo podemos resaltar, y que son los países que al menos tienen o concentran la mayor cantidad de muertes por 100.000 habitantes. Entonces podemos ver que la mayor tasa de muertes en cuanto a ubicación pues debe de estar en Barbados. Y también en este país debemos ubicar el año en el que hubo mayor cantidad de muertes por 100.000 habitantes, que podemos ver aquí que puede ser el año 2004. Entonces prácticamente esta etiqueta es la respuesta a nuestro problema. El país que conservó o registra el mayor número de muertes en mujeres por diabetes tipo 2 en cuanto a muertes por 100.000 habitantes pues es Barbados. ¿Y en qué año hubo mayor registro de muertes por cada 100.000 habitantes? Pues fue el año 2004. Entonces podemos ver el comparativo con cada uno de los países. Por ejemplo, México, en este caso, pues tiene un comportamiento un poco más similar a cualquier otro país de las Américas. Podemos copiar el enlace de este gráfico y compartirlo como respuesta. De parte del Departamento de Salud Pública, esperamos que esta pequeña serie de videos haya sido de utilidad. Muchas gracias.